Good morning, church. Buenos días, iglesia. I want to begin today by Quiero sharing a empezar moment that I hoy believe every con un momento new que parent todos knows all too well. los padres primerizos conocen muy I'm bien. talking about that surreal walk out of the Me hospital. refiero a ese momento with a newborn surrealista baby al in your salir del arms. hospital con un recién nacido en One brazos. minute, it seems like you're surrounded and Un inundated minuto by antes doctors estás and rodeado de nurses, enfermeras, monitors and monitores, experts. especialistas. And the next, it's just you. Y al A siguiente tiny solo estás human being who tú, depends on you for un pequeño absolutely ser humano everything. que depende de And a ti para world that absolutamente suddenly feels a todo whole y lot bigger than it un did when mundo you entered que that de hospital. repente parece mucho más grande. As you're strapping them into their car seat, Mientras you're lo thinking, sientas en la silla del are they coche, really actually piensas, going to let us take this baby ¿de verdad nos home? están dejando llevarnos este After bebé a all, casa? there's no manuals. There's Después no de todo, no hay step-by-step manual, no hay guide. guía paso a Just the paso. first feeding, Solo that la next siguiente diaper, toma, el that siguiente next cambio de nap, pañal, la siguiente and siesta, that next y la 2 siguiente a.m. búsqueda en Google search Google a las 2 de la asking, is mañana, this normal? preguntando, ¿es esto normal? I will never forget the Nunca first time that olvidaré Valerie la left primera me vez que alone with Valerie our me firstborn dejó son, solo con Christopher. nuestro primer hijo, Christopher. For the first glorious minutes, he sat on Durante my los lap primeros like a little minutos que angel parecieron una while I tried to eternidad, keep se studying sentó en mi for regazo seminary como un classes. angelito mientras yo I intentaba remember estudiar para mis confidently clases del thinking, seminario. this is no big deal, I got this. Recuerdo haber pensado And con la suddenly, confianza de un hombre que that claramente no tenía idea de lo cooing que se turned into avecinaba. Esto fussing. está bajo control. And that fussing Luego de turned los into arrullos se wailing. convierten en quejidos, los And that wailing quejidos en turned into full llantos, throttle, red-faced meltdown. y In a los moment llantos se of convirtieron en un pure berrinche parent, new en parent toda regla, desperation, con la cara I roja went y to my llanto arsenal. I inconsolable. grabbed the wind-up En un baby momento de swing. You pura remember those? desesperación de Every padre time you turned primerizo, it, you scared recurrí your a la kid única to death. herramienta que tenía a mi You see the alcance, kid, you know? el viejo I columpio del grabbed the bebé de old cuerda. swing, I Ese strapped him cacharro había in, wound it calmado a up, and I Christopher waited for the magic to inconsolablemente. take place. Lo senté, le di cuerda y Instead, the empecé. crying got louder, Esperé que hiciera su sharper, magia. En and I cambio, might el add, more llanto se personal. hizo más fuerte, más So agudo y más curiously, personal. I leaned in closer to look Me at what was acerqué y happening here, and I entonces lo vi. realized that in my rush to fix things, Resulta I que had en mi accidentally frenético intento caught por a salvar la small situación, le hold había of his pellizcado chubby sin little querer un stomach in the pequeño clasp. pliegue de su barriguita I felt like the regordeta con el cierre. worst father in the whole world, and so Me as fast sentí as I el could, I peor padre quickly del mundo, snatched him up no and scooped him solo up, and I held him de la tight habitación, ni siquiera until de his la sobs manzana, softened and me his refiero breathing a nivel slowed and he mundial. melted against my chest. When Valerie got home and she asked Lo how liberé things lo más went, I rápido y took a deep suavemente que breath and pude, lo said, well, abracé y lo abracé we fuerte, learned le some susurré things today. disculpas hasta que finalmente sus sollozos se calmaron, su Friends, if we are respiración se honest, most of us have ralentizó lived y se some acurrucó en mi version pecho, of this moment, demostrando que los especially bebés with son our mucho más firstborn indulgentes de child. lo que los adultos Parenting, you see, merecen. doesn't come with a Cuando Valerie manual, llegó a so we casa y learn as we preguntó cómo había go. sido todo, We grow respiré as they hondo y grow, dije, and we piece it lo único que un together padre one primerizo small humillado podría moment at decir, a bueno, ahí time. hemos aprendido algunas And cosas. even when we're Todos running los on padres fumes, primerizos conocen esta we keep going. sensación. Siendo We keep sincero, la going mayoría because hemos love vivido has a alguna way of versión pulling de us este forward when nothing else will. momento, especialmente con nuestro And today, primer as we hijo. look in our passage, I'm reminded of something very humbling. Y hoy, I wasn't a al perfect parent, adentrarnos, and none of you are as well. But God is. We'll see that God is the perfect parent who never ser makes padres no any viene con un manual missteps. de instrucciones, He never aprendemos sobre la misguides, marcha, and he ¿verdad? never Crecemos mishandles our a medida hearts que ellos the way crecen we y los sometimes construimos poco a do poco a la inadvertently vez. with our Y children. hoy nos adelantaremos en el And as texto we'll see in today's bíblico. text, the beauty of it is Recuerdo this. que me llena de humildad. Moment by moment, No fui step padre by step, perfecto, ninguno de grace nosotros upon lo grace, es, as we pero Dios turn sí our lo eyes es. toward Him, Dios es el He Padre gives us perfecto que nunca exactly se what we need. equivoca, nunca nos desorienta, Thankfully, not all at nunca once, trata mal a nuestros and not in corazones, como a overwhelming veces nosotros dosages, hacemos con nuestros but in hijos. small, Y la timely belleza de todo instructions eso es la arriving just siguiente, when we momento a need it momento, the paso a most. paso, gracia sobre With that gracia, picture in mind, al open your dirigir nuestra Bibles with mirada me hacia to the Él Old y nos da Testament book of exactamente lo que Joshua. necesitamos. As this morning we continue No todo in a our la winter vez, en sermon series, no en dosis Strong abrumadoras, and sino en pequeñas Courageous. instrucciones. Today we'll step right En el back momento into the preciso, story in con chapters esta imagen 3 en and mente, abran 4, sus Biblias where conmigo en we're el going to libro de see God Josué del transforms the Antiguo words, Testamento, be mientras strong and continuamos con nuestra courageous, serie de into a sermones vivid
de inviernos real-time fuertes living y valientes. example are displayed. Hoy retomamos la historia de los capítulos 3 y 4 de Josué, donde Dios transforma las palabras, sé fuerte y valiente, And they came to Jordan, he en and una all the people of demostración Israel, vívida and lodged there before they passed over. y real. Mientras leo el Now, when I read versículo that primero en verse, on the voz surface, alta, it looks quite ordinary. imagen este momento An early desarrollándose. start. A short journey and a pause before the next stop. However, beneath this simplicity is a crucial Pero event, debajo turning de esta point in aparente Israel's sencillez se history. esconde un momento First, crucial let en me la historia remind de you that Israel. Moses is no longer with them. En And primer now lugar, Joshua Moisés ya no carries the está con mantle of ellos. leadership. Josué ahora So in asume el verse 7, we liderazgo e find Israel God finalmente lovingly ha reassuring llegado his al people Jordán. that the very same power and presence he Y Dios les displayed with asegura que el Moses mismo at the poder Red y la Sea misma presencia is que now manifestó resting con on Moisés en el Joshua Mar Rojo as he leads ahora them. reposan sobre Josué mientras los guía. Second, Israel spends En 3 days segundo, camped alongside of the River Jordan. Israel It is acampa at flood durante 3 stages, it días is junto a un swollen, río it is crecido por las deep, it is inundaciones, muddy, it is profundo, swift, turbio, and it's caudaloso intimidating and e overwhelming. imponente. And while that Y si waiting bien la gave espera les space dio a for sus their líderes leaders to tiempo para prepare, try to imagine it prepararse, also también obligó al forced pueblo these hebreo Hebrew a people to look enfrentarse directly at what directamente a lo que seemed parecía impossible. imposible. Behind them was the wilderness, no going back. Detrás de ellos se Before them extendía el is the desierto. surging No había Jordan vuelta River, atrás. no way around it. But through every moment, God was completely in control as Y a no wise había father. forma He, de you see, was rodearlo. setting the stage Pero en todo momento Dios mantuvo el control absoluto. Él, como verán, estaba preparando el escenario para enseñarles una lección de vida. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la presencia prometida de Dios que enciende la fe y la pone en acción. Now, that being noted, observe carefully, as Pastor Mike pointed out. God is not Observe esto con promising his people a atención. life without Dios nunca struggle. promete a su pueblo una vida sin Nor does he dificultades. promise everything is going to be perfect. His promise is so much better. Pero sí promete algo God, you see, mucho mejor. promises his Su steady, presencia faithful constante y fiel presence en in cada every step batalla. of the way of this journey. So how does God practically teach his people Entonces, at this ¿cómo enseña moment Dios in a su pueblo a time confiar y to rest descansar in en Él him and for the durante el rest of the camino? journey? And as we look at our biblical text, we discover that when Al God examinar nuestro prepares his texto people bíblico, to descubrimos step que into the cuando unknown, Dios which I know prepara a some su of us pueblo are para lo doing that right desconocido, now, no comienza he con doesn't start with estrategias strategy o or armas weapons or ni tactics, tácticas, but he sino con el begins corazón. with our hearts. He begins with our hearts. And he Empieza con gives his nuestro people corazón. here and us 4 Les da a simple, ellos y a nosotros unforgettable 4 pasos steps sencillos that shape e who we inolvidables que are moldean long quiénes before somos mucho they antes de shape que where we're moldeen going. nuestro destino. Again, that being noted, observe carefully what it doesn't say. It says Y nothing note here lo about que no sharpening dice. swords, nothing Nada about de checking afilar shields, espadas, nothing nada about de revisar establishing military escudos, drills, nada de nothing about ejercicios battle plans. militares God, you see, y nada de understood planes de batalla. readiness isn't primarily about Nada de physical eso. Dios preparation. comprendió, como ven, It's que la about verdadera spiritual preparación posturing, and no that's what he's consistía doing. And principalmente so in verse en la 5, preparación Joshua física, delivers sino en this la clear first step, disposición this first espiritual. command. Consecrate Antes de que yourselves. Israel se formara Consecrate con fuerza y yourself. valentía, Dios quería I que would sus add, ready corazones your heart estuvieran for alineados service. con Él. Consecrate yourself, ready your heart for service. The Hebrew word translated Consagrarse, consecrate here preparar sus carries the corazones meaning para el of to be servicio. holy, to be set apart, La palabra hebrea or to be traducida dedicated. como consagrar And conlleva el essentially God is significado de saying, ser set yourself santo, apart for me. apartado o dedicado. In Joshua's day, Así que consecration Josué, involved very en el tangible capítulo 3, actions. versículo 5, el Washing mandato your body, washing conságrense, your clothes, abstaining from certain esencialmente activities, Dios diciendo, and removing apártense para anything mí. unclean En or tiempos de distracting in Josué, their esta lives. congregación implicaba But beneath acciones those muy outward concretas. practices Lavar la ropa, was a abstenerse deeper de ciertas purpose of actividades, preparing the heart eliminar for cualquier God's cosa work. impura o que pudiera And distraer. that, dear friends, Pero is why detrás de this estas command prácticas externas había un mattered so propósito más profoundly. profundo. Israel, you see, was Preparar standing el on the very corazón edge para of la the obra de Jordan Dios. River, Por moments eso este away from mandato era tan witnessing importante en an Josué amazing 3. miracle.
Israel se encontraba a orillas del río Jordán a punto de presenciar un milagro. Su consagración no les valió el milagro, los preparó para reconocerlo, recibirlo y responder a él con fe. Y lo que lo hace aún más impactante es que la consagración era tanto personal como comunitaria. Cada individuo se preparó y toda la nación se preparó junta. Como resultado, nadie se acercó al Jordán con indiferencia. Nadie se adentró en la maravilla de Dios sin estar preparado. Estaban listos, apartados, atentos y expectantes para lo que Dios estaba a punto de hacer. ¿Y qué significa esto para nosotros hoy? Bueno, para los creyentes en Cristo, el principio detrás del llamado de Josué a consagrarse sigue siendo el mismo. Pero el Nuevo Testamento le da un nombre más completo: santificación. La santificación es el proceso continuo de transformar nuestras vidas a la semejanza de Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. No es un evento único, sino una actitud constante del corazón, una disposición diaria a estar apartados para los propósitos de Dios. Y en 1 de Juan, capítulo 3, 1-3, nos ofrece con un hermoso marco para comprender esto. Escuchen atentamente cómo lo describe Juan. Mira qué gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y en verdad lo somos. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que seremos. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. What are these three dimensions of our sanctification process? First, please note that according to verse 1, John writes about our positional sanctification. En primer lugar, según el versículo 1, se trata de la santificación posicional. En el momento en que confiamos en Cristo, somos declarados santos, perdonados y apartados para Dios. Los creyentes, declara Juan, son llamados hijos de Dios y eso es lo que somos. Esto es una realidad definitiva, basada enteramente en la obra consumada de Cristo. Nada de lo que hagamos puede aumentar o disminuir ese amor. En Cristo, todo creyente verdadero es consagrado no solo para Dios, pero sino por Dios mismo. En segundo lugar, según el versículo 2, se trata de la santificación definitiva. Lo que seremos aún no se ha manifestado, escribe Juan. Aquí Juan nos invita a mirar hacia el futuro, al día en que los creyentes estaremos en la presencia de Cristo y su obra en nosotros estará completa. En ese momento el pecado ya no existirá y nuestra santidad se habrá realizado plenamente. Efesios 1:4 se hace eco de esta promesa. Dios nos eligió en Cristo para que fuéramos santos e irreprensibles ante Él. Un día esto se hará realidad de forma plena y gloriosa. En la santificación posicional y nuestra santificación final, según el versículo 3, se encuentra la etapa de santificación progresiva. Todo el que tiene esta esperanza, escribe Juan, se purifica a sí mismo. Esto, amigos míos, es el puente entre ahora y el todavía no. Porque somos hijos de Dios y porque seremos como Cristo, escribe Juan, debemos buscar la santidad hoy. Este es el camino diario que dura toda la vida, de convertirnos en la práctica de lo que ya somos posicionalmente al estar en Cristo. En la práctica esta congregación continúa y se manifiesta de la siguiente manera: dedicando nuestras vidas y acciones a los propósitos de Dios,
Segundo, reordering our obedeciendo la priorities palabra, as His lo que children incluye around God's confesar y presence and apartarnos del pecado promises. conocido. And daily aligning our Tercero, hearts with what God is reorganizando preparing to nuestras do. prioridades en torno a la As 1 presencia y las Peter promesas de 1:16 Dios reminds us, y God reminds us alineando himself, nuestros corazones "You shall con be holy, lo que Dios está for I preparando para am hacer. holy." Como recuerda In primera de summary, Pedro then, 1:16, sed these three santos porque dimensions of yo soy sanctification, santo. church Y por family, favor no form olviden a esto. seamless movement from what La God has done consagración no es el as destino, our sino la positional preparación. sanctification to what God will do, forward ultimate sanctification to what God is doing right now, progressive sanctification. It is a work that he will finish because God always finishes what he starts. And please don't miss this. Consecration was not the destination, it was the preparation in our text. Just as Israel prepared themselves Así to como witness Israel se God's preparó wonders para in the presenciar Jordan las River, maravillas de Dios we prepare our en el hearts Jordán, to nosotros recognize and preparamos respond nuestros to God's corazones work in para our own conocer y lives. responder la obra de Dios en Consecration, you nuestras see, propias doesn't vidas. earn God's favor. La It does consagración not earn God's no favor. nos hace It positions our merecedores del hearts favor to de be Dios, attentive, sino que prepara nuestros responsive, and corazones para ready. estar We atentos, purify ourselves, is receptivos what I've y written in my listos. notes, not to earn God's love, hear me carefully, but because we already have it. That's a Nos big purificamos difference. no para ganar el amor de And so, Dios, my sino porque friends, ya lo tenemos. Allow me to pause Así and que, ask, amigos míos, where might God be ¿a qué nos inviting está invitando us Dios a renunciar, a today purificar o a to surrender, reorientar en nuestros to corazones cleanse, para or que realign our estemos listos hearts so para that lo we are que Él ready desea hacer en for what he nosotros o intends to por do in us, nosotros for o a us, través de and through nosotros? us? Mientras As we step avanzamos into unfamiliar territory, and all hacia of lo us have that every desconocido, day, ¿qué acto de fe perhaps obediente, what act grande of o pequeño, obedience, nos está large or presentando small, is para he que lo placing before sigamos us con that will confianza, position us to follow valentía y him with esperanza? deeper trust, deeper courage, and with expectancy? In addition to consecration, Además when de la God calls his children to step consagración into the y la unknown, devoción Joshua commands renovada the people cuando of Dios Israel nos second llama to a sus follow. hijos a adentrarse To con follow, and I valentía would y add, fix fortaleza your eyes en lo on the one desconocido, who goes Josué da before la you. Look at siguiente verses orden 2 al through pueblo de 6. Israel. At the end of 3 days, the officers went through Síganle, the camp fíjense and en sus commanded ojos the a people, aquel que as va soon as you delante see de the ark of the ustedes. covenant of the Lord En your los God being versículos 1 al carried by the 6 Levitical dice, priest, then you entonces shall Josué set se out from levantó your temprano por place la and mañana y follow it. partieron de Yet there shall be a Sittim. distance between you of Llegaron al about Jordán, 2,000 cubits él in y todo length. el pueblo de Do Israel, not come near y, it in order that you may know the y way acamparon you shall allí go, antes de for you cruzar. have not Al passed cabo this de way 3 before. días, los And oficiales Joshua said to the recorrieron el people, campamento consecrate y yourself, for ordenaron tomorrow al the pueblo, Lord will do tan wonders pronto como vean among el you. arca del pacto del Joshua Señor, said to su the Dios, priests, take llevada up the por los ark of the sacerdotes covenant levitas, and pass on before the partirán de people. su lugar y la So seguirán. they took Sin up the ark embargo, of the mantengan covenant una and distancia went de unos before the 2000 people. codos entre ustedes Notice y el again arca. No se how when acerquen Israel a ella begins para to que advance, sepan el Joshua camino did que not deben send soldiers seguir, out first. He pues sent the nunca priests antes carrying han the pasado ark por of the este covenant. camino. The ark, Luego you José see, was dijo al not pueblo, merely a sacred santifíquense, object. porque mañana el It Señor was the hará very maravillas visible or entre tangible ustedes. sign of Y God's según, covenant, y of Josué God's dijo a los presence, of sacerdotes, God's tomen holiness, el and arca del God's pacto y authority to the vayan people. delante del pueblo. And so by Así que placing it tomaron in el the arca front del of the pacto y advancement, fue delante del God pueblo. made one truth unmistakable. Cuando He Israel himself recibió was la orden de leading his avanzar, people. Josué no envió primero To a los grasp the soldados, beauty of this moment, sino a los I sacerdotes want you que to picture portaban el again that arca de la parenting illustration, alianza. teaching a toddler to walk. El A arca child no era doesn't begin with simplemente un objetivo confidence. sagrado, era el They signo begin visible del with pacto de wobbly Dios, de su knees, presencia, certain su santidad y uncertain su steps, with autoridad. wide eyes fixed Así, on the one al who loves colocarte al them. frente, They move Dios, forward, listen, not así al because they colocarla al frente, understand Dios the dejó path, una verdad but because they trust the inconfundible. voice and Él the mismo person está guiando a who's su pueblo. calling them. Para My comprender la friends, belleza de God este often momento, leads imagínense en his un children padre in the very enseñando a same caminar a su way, hijo pequeño. not El with hijo no detailed empieza con instructions, confianza. but with his Comienza presence. con rodillas He doesn't require our temblorosas, full pasos understanding, inciertos, ojos only bien our abiertos, trust. fijos One en step, en quien lo one ama. moment, one mercy at a time. Avanza no porque comprende Joshua el camino, 3:4 sino porque reminds confía en la us voz que lo that the llama. people were to keep their distance from the ark, and I believe that has something to do with honoring God's holiness, but there's also a practical side. It ensured that everyone Dios guía a could sus hijos de la see misma where he manera, no was con un leading mapa them. detallado, sino con su And so crossing presencia. the Jordan Nos exige una was far comprensión more than a total, solo practical step nuestra forward for the people of confianza. Israel. It Un was a paso a la vez, un revelation. It momento was a a la vez, revelation una of who God misericordia a la vez. is
En and Josué who his people were meant 3:4 to be. añade al pueblo debió mantener Israel, you distancia see, del wasn't arca. wandering Esta through distancia the honraba la wilderness santidad de Dios, pero hoping también to aseguraba stumble que upon the todos right pudieran ver paths. claramente hacia They were dónde los being guided guiaba. by the very Sin su presence of dirección their no habría God. tenido forma de The navegar por el landscape terreno ahead was desconocido unfamiliar, que tenían but delante. their guide was not. And that distinction changed everything, especially at this point in history. Their future, you see, didn't depend on military strength or strategic Su futuro planning, no dependía de but la on fixing fuerza their militar eyes ni de and la hearts on the planificación one who went estratégica, before them. sino de fijar sus ojos y So sus let me ask corazones you en this, aquel please. que iba delante de ellos. Where Así que might God be permítame nudging preguntarles you esto. to step ¿Hacia dónde les beyond está what impulsando feels Dios familiar? ir? Más Trusting allá de lo Him. que les After resulte years of familiar. walking with people through many different seasons of Iglesia, faith, después de años de I've learned acompañar a something deeply personas en true. diferentes etapas de su Courage, fe, you see, doesn't he wait aprendido for a una clear verdad path. profunda. It grows El when we valor no trust in God espera who walks la ahead of us. certeza. Where is Crece God cuando leading you? confiamos en el Dios And que va here's the truth delante de here too. nosotros. Trusting that God will lead us isn't a passive belief, Esa es la as we'll verdad. see in the text. Confiar It's an en el active Dios que nos response. guía no es And una so when creencia God causes pasiva, people to sino una move forward respuesta into this activa. uncharted Así que territory, cuando Dios llama a Joshua su gives pueblo a his avanzar people a con third fuerza y charge. valentía hacia Notice what he territorio says. desconocido, Step Josué in. le da a Israel una Trust tercera instrucción God to que move before you see the da el miracle. primer Step paso, in. ten suficiente Look fe at en verses Dios 12 para through actuar 17. antes Now de ver el therefore take milagro. 12 men from the tribes of Israel, from each tribe a man. And when En the Josué soles of the feet of the 3:12, priests bearing the ark of the del 12 al Lord 17 dice, of ahora all the pues earth shall escoge rest 12 in the hombres de waters las of the tribus de Jordan, Israel, the waters uno of de the cada Jordan shall tribu, be y cut cuando off las from plantas y flowing. los pies de los And the waters sacerdotes que coming llevan el down from arca del above shall Señor, stand in one heap. el So Señor de when the toda la people tierra set se out posen from sobre their las tents aguas to del pass over the Jordán, Jordan with the priests bearing the y ark of las the aguas covenant que before vienen the de arriba people, se and as soon amontonarán as en un those solo bearing the lugar. ark had come as far Así que as the cuando el Jordan, pueblo and the salió de feet of the sus tiendas priests para bearing cruzar the el ark were dipped Jordán, into the con los brink of the sacerdotes water. que llevaban Now el the arca Jordan, del it pacto says, was delante de ellos, y overflowing tan all its pronto como banks los throughout que the llevaban time el of arca harvest. It llegaron al says the Jordán, y waters los pies coming de los down from above sacerdotes que llevaban stood el arca and se mojaron rose a la in a orilla del heap agua, very far pues el away Jordán at se Adam, desbordaba the por todas city sus riberas beside durante la Seraphim, época de la and cosecha. those flowing down Las from the sea aguas of que venían de Arabah, arriba se the detuvieron salt y se sea, were amontonaron completely cut muy off. lejos And the people en passed Aran, over la ciudad opposite que of está Jericho. junto a Now the Zaretán, priests y bearing las the que ark of the fluían covenant hacia el mar de of the Arabá, Lord of God, el mar of the Lord, salado, stood firmly se on dry cortaron por ground in the completo, midst y of the el pueblo Jordan. cruzó All frente al Israel passed Jericó. over dry Los ground sacerdotes que until llevaban el arca del all the pacto se nation quedaron finished firmes en la passing tierra over the Jordan. seca en medio del Jordán, y Observe todo here in Israel verses 12 cruzó through en tierra 17 seca hasta que toda something la nación unmistakable. terminó de cruzar el Jordán. The Jordan River didn't part El when río the priests Jordán planned to obey. no se dividió cuando los Nor sacerdotes did it open planearon when they approached the obedecer. edge. No se abrió cuando se acercaron The a las water orillas. stopped and stood Las at a aguas heap solo se only when the feet separaron of the cuando priests, sus as they pies had been pisaron la commanded, corriente. carrying the ark, En stepped otras into the flood. palabras, la fe In other words, requería the acción. moment faith and obedience touched the La water, fe God requería asumir released his power. riesgos, y la fe Joshua requería 3:17 confianza tells us they antes de que crossed hubiera on dry pruebas. ground. This is truly a miracle, not muddy, Y en el momento en not que la obediencia soggy, tocó el not agua, barely Dios passable, desató but su poder. dry, solid, and secure ground. And folks at church, this moment reminds us of something essential. We No don't estaba need to embarrado, see no the estaba whole plan encharcado, no es when we apenas trust the one who transitable, builds it. pero seco, We do sólido not y need to seguro. see the whole En plan otras when we palabras, trust Dios the one no who solo abrió un builds it. camino, sino que creó So camino let me ask seguro. you this. Iglesia, en este momento nos recuerda esencial, How no is fear of necesitamos the ver el plan unknown completo cuando keeping us confiamos from en stepping aquel into the que lo very tiene en things sus God manos? has Así que called us to do? permítame preguntarles, amigos, ¿cómo When nos fear impide el rises, miedo a lo may I encourage you desconocido to a dar el picture the paso hacia Israelites here aquello at the River que Jordan. Dios ya Think nos about ha it. llamado? They are crossing. Cuando el Their miedo crossing here surja, les isn't a animo a casual que step se imaginen a Israel a las forward, but an orillas del act of Jordán. Su cruce no fue irreversible faith. simple, no fue un They are simple stepping, paso you see, adelante, sino un into acto de fe battle. They are stepping irreversible into hacia la danger. They batalla, are hacia el stepping into peligro, a hacia life una of vida trusting in the de living God. confianza en el Dios In vivo. addition, they were leaving Dejaron behind atrás the las patterns of costumbres the del wilderness, desierto, knowing sabiendo que no there había was vuelta no turning atrás. back. En ese momento And that is why, comenzó folks, un this capítulo last nuevo point y of the sermon, I believe, emocionante. matters so Y por deeply. eso es el Standing último on the punto far de este side of the sermón Jordan, looking importante. across now,
de pie No al otro turning lado back, del Jordán y sin posibilidad de dar marcha committing atrás, to a life of comprometidos faith con and una nueva obedience, God commands vida them de for. fe y Remember. obediencia. Dios Remember. habla a Mark, in Josué y fact, al mark pueblo God's y faithfulness les, today y so les da la future siguiente orden. generations will not Recuerda, forget tomorrow. deja constancia Verses hoy 1 de la through 7, fidelidad de chapter Dios 4. para que las When generaciones all the futuras nation had finished no lo passing over olviden the Jordan, mañana. the Lord said to Joshua, Leemos en "Take Josué 12 4 men del from 1 the al 7, people, cuando toda la from each nación hubo tribe a terminado man, de cruzar el and command them, Jordán, el saying, Señor Take le dijo a 12 stones from Josué, here out of the midst of the escoge Jordan, 12 from the very hombres del place where the pueblo, priest's uno feet de stood cada firmly, tribu, and bring them over to you and lay them y down in the dales place esta where you orden, lodge tonight. tomad 12 piedras de And aquí Joshua del medio del called the Jordán, 12 men from the del people of mismo Israel, lugar donde los whom he had sacerdotes se appointed, a man detuvieron, from y each llevarla con tribe. And vosotros, Joshua said y to them, Pass colocarlas en on el before lugar the ark of the donde Lord your pasaréis God la into noche. the midst of the Entonces Jordan, and Josué take llamó a los up 12 hombres each del one of you pueblo a de Israel stone que había from escogido, upon his uno shoulder, de cada tribu, y according to Josué the les number dijo, of id tribes of the adelante del people of arca Israel, that they may del be Señor a vuestro y sign among you. When your al children medio del ask in Jordán, time to y que come, cada uno tome What do una these piedra stones sobre su mean? Then you hombro, shall tell según them el that the número de waters of las the tribus de Jordan were Israel, cut off before the para ark of the que covenant esto of the sea Lord. señal When it entre passed over vosotros. the Jordan, the Cuando waters of vuestros the hijos Jordan pregunten en were el cut futuro off. qué significan estas I piedras love the para next verse. vosotros, So le these stones shall responderéis que be las to aguas the del people Jordán of se Israel a detuvieron memorial ante el forever. arca del pacto del Señor. I want you Cuando to el arca imagine cruzó being el one of the Jordán, 12 being las asked aguas by del Jordán se detuvieron. Joshua to go Así que back. estas piedras God serán commanded para el one pueblo de man from Israel un each of the monumento tribes, conmemorativo para and siempre. amazingly they obeyed without hesitation. Después de que el pueblo cruzó, Though Dios les stepping in would ordenó have been, I think, if we're a un honest, a little hombre bit de cada scary. tribu que And what was tomara the una purpose piedra del of these lecho del stones? río y So let's keep construyera un reading verses monumento 19 through conmemorativo. 24. Ellos The people obedecieron came sin up out dudar, of the a Jordan pesar on the 10th de que day of the 10th regresar al month, río and they podría encamped at haberles dado Gilgal on the miedo. east Las border piedras of sirvieron Jericho. como un And recordatorio those del 12 poder y stones la which they fidelidad took de out of the Dios. Jordan, Joshua set at Continuando, Gilgal. And dice, he el said to pueblo the salió del people of Jordán Israel, el 10º When your día children ask del these primer mes their y fathers in acamparon times to en come, Gilgal, what do these en stones la mean? frontera Then you oriental de shall let your Jericó. Y children know aquellas 12 Israel passed over piedras the que Jordan on habían dry sacado ground. del For the Jordán, Josué Lord las your God colocó dried up the waters of en the Gilgal. Jordan for you until Y les you dijo al passed pueblo de over, Israel, as the cuando Lord your vuestros God hijos did at the Red pregunten a Sea. vuestros Again, padres pointing back, I think, to Joshua a sus and padres en el Moses, futuro qué which he dried significan up estas for us piedras, until we entonces le passed diréis a over, vuestros so hijos, that all Israel the cruzó peoples of este the earth, this Jordán is my favorite, en so that tierra all the seca, peoples of the porque el earth Señor may vuestro know that the Dios secó hand of las the aguas Lord del is Jordán mighty, that you may para fear the vosotros Lord hasta your que lo God cruzasteis. forever. Tal como el Señor vuestro Dios hizo en el Mar Have you ever Rojo, noticed que how secó easily we forget para God's nosotros hasta deliverance que cruzáramos, after a para que crisis? todos los pueblos de la tierra sepan que la mano del Señor That es answered prayer. poderosa You y para que prayed temáis el desperately for Señor help vuestro Dios para when the siempre. waters were ¿Alguna raging. vez te has dado cuenta de lo fácil que And then olvidamos once la we're safely on liberación the de other Dios side, nos we brinda feel una vez briefly que pasa la grateful. crisis? But then life Considera, por gets busy ejemplo, again, and we la also oración we slip respondida de back la que into the pasamos routine página. and Rogamos gratitude desesperadamente por slips ayuda away. cuando el How agua about ruge financial con rescue? furia, pero cada That vez que estamos a becomes salvo al otro lado, luck in hindsight. sentimos una breve Crisis gratitud. hits, provisions Pero luego la arrive at vida the se vuelve perfect a ser moment, but once ajetreada life y retomamos la stabilizes, rutina y la it's just a gratitud se desvanece coincidence. rápidamente. A relationship healed after deep Un rescate conflict. financiero We seek en God for retrospectiva reconciliation. Peace convierte en comes, golpe de and over suerte. time we Llega a la forget how crisis, la ayuda llega en el unlikely momento that perfecto, pero una healing once vez felt. que la vida se estabiliza, lo Protection llamamos in a coincidencia. dangerous moment. Una relación que se recuperó A después de un near-miss profundo accident. conflicto. A Buscamos a Dios medical para la emergency or reconciliación. diagnosis, or a Llega la situation paz that con el could have gone tiempo very y olvidamos lo differently. improbable que nos parecía In those esa moments, sanación en el at least momento. for me, we feel shaken and Protección grateful. en un momento peligroso, un often weeks accidente later, que se however, evitó por when life poco, feels una normal emergencia again, médica o una a sense of situación que divine podría haber protection has tenido un slipped away. We desenlace forget quickly diferente. and foolishly. Sin embargo, semanas Folks, después, God cuando knows la how vida vuelve a la easily we normalidad y la forget. sensación de And protección that's divina why se Joshua desvanece, 4 here in Joshua 4, olvidamos these rápida e stones weren't just for the people insensatamente. standing there Dios that sabe lo day, fácil que they were for the olvidamos. future. For Por that eso, moment when en their Josué children 4, las looked to them and piedras no asked, eran solo "What para do las these personas que stones estaban mean?" allí ese día, eran para el And futuro, verse 24 para el takes it momento en que even
los niños further. las vieran, preguntaran These stones, declared God, qué weren't significan only a esas teaching tool piedras. for En Israel, el they versículo were meant to be 24 a va visible más, reminder aún más to the allá. world that the Lord's
hand. Estas piedras no eran solo una herramienta de enseñanza Speaking of which, there's para a Israel, subtle eran but un recordatorio significant visible para el detail mundo de la mano del often Señor. overlooked by Es readers between poderosa. Joshua 2:24 and 3 verse Hablando 16. de eso, hay When un the text detalle notes fascinante that entre Josué Jericho's waters 3:16 y el stood in a heap 4:24 que a upstream menudo at Adam. pasa Looking desapercibido at por this el map, lector. please notice Cuando el with me, texto that's not a dice que el small Jordán se localized detuvo ripple. se It's a detuvo en un massive montón muy lejos valley-wide en Arán. hydrological No se event. trata de una pequeña Practically speaking, that ondulación means that localizada. everyone along the Es un Jordan, evento all the farmers, the hidrológico fishermen, the masivo que traders, the abarcó todo el travelers would have valle. noticed the Todos los que riverbed vivían a lo suddenly largo del Jordán, exposed for agricultores, miles. pescadores, comerciantes, And the viajeros, word would have surely habrían raced notado through que the el lecho region. del río quedaba Thus, while the repentinamente stones expuesto a preserved los the largos memory, de los the river's kilómetros, dramatic y la noticia stoppage se había spread extendido fame rápidamente por toda la that the hand región. of the Lord, Así Israel's que mientras God, las was piedras indeed preservaron mighty el to those in recuerdo, the la region. dramática detención del río So in summary difundió then, la these noticia. stones had a Por lo threefold tanto, estas purpose to piedras serve. tenían un triple propósito: servir A como memorial for un memory, monumento para la a memoria, marker for the una señal generations, para and a para las message futuras for the generaciones world. y un mensaje And para that, el dear mundo. friends, is why these memorial stones Y were por so eso eran important, why they importantes mattered. las piedras I want you to conmemorativas. think again, put yourself in the people of Israel's place. Mientras As the el pueblo people de of Israel Israel pasaba su spent their primera noche en first la tierra night on the prometida, las land, they were montañas de finally este in the land pudieron of Canaan. haberles They parecido waited a long imponentes. time, but the land was not empty. It was filled with strong, established nations, many with large armies, fortified cities, and they were so vulnerable to attack. Así que lo importante en Josué 4 no eran las piedras, sino la historia que preservaban. God had already done something great today, Así que díganme, and we can amigos, count on him to be ¿qué trusted monumentos tomorrow. conmemorativos están construyendo? Thus, the heart of Joshua 4 Mientras preparamos nuestros wasn't the corazones para la stones comunión, themselves. recordemos Folks, que it was Israel the no cruzó story el they Jordán preserved. por su propia fuerza, sino por Tell la me, fidelidad de Dios. what memorials are you building today to remember God's faithfulness? Our modern memorials aren't usually physical stones. They might look like practices. Spending time in prayer, Bible study, service, generosity, taking time to rest in God, fasting, prayer, and repentance. Stories, taking that opportunity to stand boldly, share your testimonies aloud at the right time with boldness of how God is working rather than buried under fear. Our choices every day, obedience that costs something, that's unique because it's unforgettable to the unbelieving world. Y a responder a su llamado de que esta sea nuestra Discipleship, aplicación, especially conságrese, helping our prepárese en su children, as the corazón para el text servicio. so adequately Sigan, points fíjense out, en su to mirada a aquel que recognize va and to delante de appreciate ustedes. God's mighty Den el hand in paso, everyday confíen en events of Dios, life. lo suficiente como para actuar As we antes de ver prepare el our milagro. hearts for communion, let us remember that Israel didn't cross the Jordan because they Recuerden, were strong atestiguen in la and of fidelidad de themselves, Dios but because hoy God para que las was generaciones faithful. futuras no lo olviden They step mañana. forward not with full understanding, but possessing full confidence in the one who went before them. And folks, that same God leads you and me today. So as you anticipate the next river, we all have them, crossing, whatever that might be, God calls on you and I to cross. Apply these applications we've learned today. First of all, be ready for a heart of service by consecrating yourself. And then be willing to follow. Fix your eyes on the one who goes before you. Step in, trust God before there's any evidence of him even working. And finally, remember, mark God's faithfulness today so that in the future you don't forget, especially the next generation.